Trabajo práctico número 2. Oferta, elasticidad y equilibrio de mercado. Califique cada proposición como verdadera o falsa y justifique claramente su respuesta. Inciso 1A. Dice, la gráfica de una curva de demanda perfectamente inelástica es una línea recta horizontal. Muy bien. La demanda, ¿en qué plano se grafica? En el eje horizontal ubicamos las cantidades y en el eje vertical el precio. Me dice una demanda perfectamente elástica es una línea recta horizontal. Una demanda perfectamente elástica es una línea recta horizontal, no una perfectamente inelástica. Esta sería la demanda, este es un ejemplo de demanda perfectamente elástica. Por otro lado, la demanda, ¿esto qué quiere decir? Que la elasticidad precio en valor absoluto es infinito. Mientras que una demanda con elasticidad, cuya elasticidad es perfectamente, que la demanda es perfectamente inelástica, ¿cuál sería el gráfico? Sería una línea recta, sí, pero no horizontal, sino vertical. Esta es una demanda. Va. Voy a correr un poquito esto. Si no, no tengo espacio. Ahí está. Ahora sí puedo apoyar el brazo. Ahí está. Perfectamente inelástica. Entonces la elasticidad precio en valor absoluto es 0. Entonces, ante un aumento de un 1%, la cantidad demandada no varía. O sea, un aumento del 1% en el precio, ¿cuál sería el cambio porcentual en la cantidad demandada? Sería un 0%. Entonces, la gráfica de una curva de demanda perfectamente inelástica es una línea recta horizontal. Falso, porque eso correspondería a una demanda perfectamente elástica. Esto es una recta horizontal, mientras que una demanda perfectamente inelástica es una recta vertical. Uno ve. Si lo tengo acá arriba que estoy mirando aquí. Veamos qué nos dice el texto. Una caída del precio de la materia prima utilizada en la producción del bien X provocará un desplazamiento hacia arriba de la curva de oferta de dicho bien. Entonces, cae el precio de una
materia prima. Entonces esto lo podemos interpretar como una variación del precio de un insumo. Acá el precio de una materia prima, o sea, es un elemento que me sirve para fabricar el producto, y me dice que eso va a afectar a la oferta, y la oferta se va a desplazar hacia arriba. Si baja el precio, quiere decir que es más barato. Entonces, en realidad sería al revés. En lugar de contraerse la oferta, que sería esto que se desplace hacia arriba, la oferta se va a desplazar hacia la derecha, o sea, hacia abajo. Entonces, veamos el gráfico, cómo sería el gráfico. Nosotros tenemos nuestra curva de oferta. Acá tenemos los precios. Y las cantidades del bien. Esta es la situación inicial. Ahora bien, cae el precio de la materia prima. Acuérdense que los cambios, que hay que tener en cuenta la diferencia entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta. Si bien algo habíamos hablado en la clase pasada, pero nos habíamos enfocado en la demanda. Cambio en la cantidad ofrecida, que va a ser un movimiento sobre la misma curva de oferta. Ya sea que suba o baja el precio, entonces lo que va a alterarse es la cantidad ofrecida. Ahora bien, si se modifica alguno de los factores de la oferta, los determinantes de la oferta, como son los precios de los insumos, o que tienen que ver con precios que son de bienes relacionados con la producción, entonces vamos a ver algunos desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva de oferta. Como baja el precio de la materia, de una de las materias primas, entonces la oferta va a ser ahora O'. La oferta se va a desplazar, ay, qué feo que me salió, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora les es más barato comprar ese insumo que les sirve para la producción. Entonces sería falso. Si el precio de la materia prima aumentara, entonces la oferta se contrae, es decir, se desplaza hacia arriba, que era lo que decía fíjense que una parte menciona eso, la afirmación se desplaza hacia arriba. Pero en este caso, el precio de la materia prima disminuye. Entonces no es que la oferta se desplaza hacia arriba, sino se desplaza hacia abajo. Entonces aumenta la oferta. Sigamos. 1B, 1C. Dice, si la curva de oferta del mercado es perfectamente elástica, entonces ya habíamos visto el caso, no, perdón, esta es la oferta, pero lo mismo va a ser similar el grafiquito porque va a ser una recta horizontal, solamente que va a ser la oferta, no es la demanda como en este caso. Entonces, un aumento de la demanda del mercado provocará un aumento del precio y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a tener una curva de oferta que es una línea recta horizontal. Y un aumento de la demanda de mercado, la demanda la vamos a considerar tal como la conocemos, o sea, una recta con pendiente negativa. Y nos dice que aumenta la demanda, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha y dice que eso va a provocar un aumento del precio y la cantidad de equilibrio. Bueno, veamos. No digo nada, si es verdadero o falso todavía, voy a tener en cuenta esa información para hacer el gráfico. Precio
cantidad. Entonces la oferta, como es perfectamente elástica, entonces va a ser una línea recta horizontal. Esta es mi oferta. La demanda no nos dicen que tiene una particularidad, entonces vamos a considerar que es tal cual como la estudiamos, o sea, una demanda con pendiente negativa. Entonces, esta es la demanda inicial. Luego nos indican que hay un aumento de la demanda, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, la nueva demanda va a ser D'. Veamos. ¿Dónde se produce el equilibrio inicial? Tenemos que identificar el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Para un mismo precio se iguala la cantidad ofrecida y demandada. Bueno, fíjense que independientemente de la cantidad ofrecida, el precio siempre es el mismo. En verde tenemos la curva de oferta. Muy bien. Entonces, este sería el puntito de equilibrio. Acá vamos a determinar la cantidad de equilibrio, que le voy a poner X sub E, y este le voy a poner P sub B. Ahora bien, la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Cuál sería el nuevo equilibrio? Va a ser E', el punto E', donde el precio de equilibrio va a ser P' y la cantidad de equilibrio va a ser X sub B'. Entonces, el precio de equilibrio en la situación inicial y en la posterior es el mismo, mientras que la cantidad de equilibrio, fíjense que aumentó. ¿Qué nos decía la afirmación? Dice, si la curva de oferta de mercado es perfectamente elástica, entonces un aumento de la demanda del mercado provocará un aumento del precio y la cantidad de equilibrio. Entonces sería falso, porque si bien aumenta la cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio se mantiene falso. El precio de equilibrio va. Se mantiene y la cantidad de equilibrio ¿qué pasa con la cantidad de equilibrio? Aumenta. 1D. Veamos qué nos indica la siguiente afirmación. Si el vino se consume conjuntamente con las empanadas regionales, bueno, acá tendría que ir una coma, dice, se produjo una gran cosecha de uvas. Entonces, a ver, anotemos. Vino y empanadas, dice que se consumen de manera conjunta. Entonces podemos distinguir dos tipos de bienes. Aquellos que uno reemplaza al otro, que esos serían los bienes sustitutos. Por ejemplo, piensa en la carne vacuna con la carne de pollo, por ejemplo. Y otros que se consumen de manera conjunta, por ejemplo, café y azúcar o pan y manteca, por ejemplo. Entonces, vino y empanadas son bienes complementarios. Sigamos. Dice, se produjo una gran cosecha de uvas, entonces habrá un aumento de la oferta de vinos. Por ello, aumentará la demanda de empanadas regionales. Muy bien, entonces veamos qué pasó en el mercado de vinos.
Veamos en el mercado de vinos, entonces tenemos la demanda de vinos y la oferta de vinos. Entonces tenemos el equilibrio inicial. Aumentó la cosecha de uvas. Entonces ese insumo, al incrementarse la oferta, va a bajar el precio. Eso va a llevar a un aumento, a un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de vino. Ahora la nueva oferta va a ser O'. El nuevo punto de equilibrio va a ser E'. Entonces tengo la cantidad de equilibrio X sub 0 y la nueva cantidad va a ser X sub 1. Pero fíjense qué pasa con el precio de equilibrio. El precio de equilibrio inicialmente era P sub 0 y ahora es P sub 1. ¿Qué pasa con ese precio de equilibrio? Cae. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cae el precio del vino. Entonces, analicemos ahora lo que sigue. Entonces dice, habrá un aumento en la oferta de vino, eso ya lo graficamos, por ello aumentará la demanda de empanadas regionales. Entonces analicemos el mercado de empanadas. Bueno, si quieren le pongamos PDI y simbolicemos con la letra I a las empanadas para distinguirlo del otro bien que son los vinos. Entonces acá tenemos graficado qué es lo que pasó en el mercado de vinos y ahora veamos qué sucede en el mercado de empanadas. Tenemos la demanda de empanadas y la oferta. Entonces tenemos el punto de equilibrio inicial, pero el asunto es que tanto bienes y empanadas son bienes complementarios. Entonces, si baja el precio del vino, o sea, si disminuye el precio de un bien complementario, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, la nueva demanda de empanadas sería D'. Y el nuevo equilibrio sería N'. Acá no nos están diciendo nada acerca de los precios y las cantidades de equilibrio. Entonces, acá simplemente ponemos verdadero. Vino y empanadas son bienes complementarios. Entonces, en el mercado de vinos, al aumentar la producción de uvas, entonces fíjense que ¿qué va a suceder? Entonces se va a poder producir más vino, bueno, y además piensen que cuando hay mucha cantidad de un bien, entonces empiezan a bajarse los precios. Entonces baja el precio del insumo que serían las uvas. Entonces la oferta se desplaza hacia la derecha. En consecuencia, el precio del vino cae. Ahora bien, en el mercado de empanadas, ¿qué pasa? Al ser un bien complementario el vino, entonces cae el precio de X. Entonces, la demanda de I, que serían las empanadas, aumenta. Entonces, el equilibrio inicial sería I sub 0, P sub I 0, y el nuevo equilibrio sería N', en el punto E', donde aumenta la cantidad de equilibrio y aumenta el precio del bien. Pero acá no nos están preguntando, nos dicen simplemente que la consecuencia es que la demanda de las empanadas aumenta, lo cual es verdadero.
Muy bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Profe, en el 1B la oferta se contrae y ¿qué dice al lado en el 1B? A ver. Ahí, el... La oferta se contrae, listo. es decir, se desplaza hacia arriba. Gracias. Muy bien, no hay otra consulta, entonces sigamos. Ejercicio 2 dice, calcula la elasticidad precio de la demanda si P de X es igual a 2. A ver, yo voy a prender la batería, voy a enchufar el cable, si no después me voy a quedar sin batería. Ahora sí, bueno, sigamos. Muy bien, 2A. Calcule la elasticidad precio de la demanda si el precio es igual a 2, interprete el resultado. Tenemos dos incisos. Si la ecuación de la demanda es x sub d igual a menos 10 por el precio más 100, me dice que calcule la elasticidad precio de la demanda. Recuerden que para la elasticidad precio la notación es la letra griega eta. X es igual a 2. Si el precio, perdón, es igual a 2. Muy bien, entonces reemplacemos ese precio para obtener la cantidad demandada. Menos 10 por 2 más 100. Entonces, ¿cuál sería la cantidad demandada? Menos 20 más 100 sería 80. Entonces ya sabemos que si el precio es de 2, la cantidad demandada va a ser de 80 unidades del bien. ¿Cómo se estima la elasticidad precio? Recuerden que se puede calcular la elasticidad precio en un punto o la elasticidad arco, que sería considerando 2 puntos. En este caso, fíjense que tenemos un precio y una cantidad, por lo tanto, es elasticidad precio puntual. ¿Cuál sería la formulita? La variación de X sobre la variación del precio por el precio sobre X. ¿Esto qué es? Esto es la pendiente de la demanda. En la clase pasada habíamos hablado un poco sobre la pendiente de la demanda, entonces ¿cuánto varía X ante un aumento en un peso del precio? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo cambia X cuando varía el precio? No es otra cosa que el número que multiplica a la variable precio en la ecuación de la demanda. Ojo que tiene que estar despejada la X, que hace referencia a la cantidad demandada del bien. Puede ser que esté al revés expresada la ecuación de la demanda, como tenemos aquí, por ejemplo. Ya vamos a analizar ese caso. Entonces, la pendiente de la demanda sería menos 10 por el precio. ¿Cuál es el precio? Era 2, y la cantidad demandada, que es 80. Ojo que la pendiente de la demanda es negativa, por lo tanto la elasticidad precio va a ser negativa. ¿Qué hacemos para interpretarla? La pasamos a valor absoluto. Muy bien, entonces si hacemos las cuentas, esto es menos 0,25. Entonces la elasticidad precio en valor absoluto es
menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a interpretar que la demanda es inelástica. Ante un aumento del 1% en el precio del bien, la cantidad demandada cae un 0,25%. O sea, el precio aumenta un 1% y la cantidad demandada cae en menos de un 1%. Por lo tanto, se puede decir que la demanda no es tan sensible a variaciones en los precios. A diferencia cuando nosotros, por ejemplo, observamos que la demanda es elástica. En ese caso, un aumento de un 1% produce un cambio en la cantidad demandada, una caída de la cantidad demandada en más de un 1%. Ejemplo de demanda inelástica, por ejemplo, sería de los utilitarios, las pickups, no sé, la Toyota Hilux, no sé, la Ford Ranger. Esos son bienes que tienen demanda inelástica. Entonces yo tengo que pensar, yo podría decir, bueno, quiero vender más, bajo el precio, o no sé, o quiero que mi producto sea considerado caro. Yo digo, bueno, voy a subir el precio. Bueno, pero ¿qué tipo de demanda me estoy enfrentando yo? ¿Es una demanda inelástica? ¿Es una demanda elástica? Entonces, eso me va a servir para la toma de decisiones. Muy bien. Entonces, ese sería el inciso I. Veamos el segundo, el 2. P es igual a 50 menos 10 por X. Una alternativa para calcular la pendiente sería despejar X, y entonces veo cuál es el numerito que multiplica el precio, o como yo tengo despejada la variable P de X, perdón, la variable P de X, que sería la variable precio, entonces puedo ver cuál es el número que multiplica la variable X, entonces decir, como varía P de X ante un incremento en X, sería el numerito que multiplica la variable X. Pero ojo que yo para calcular la elasticidad necesito como varía X sobre el incremento en el precio. Muy bien, ¿qué debo calcular? La elasticidad precio si el precio es igual a 2. Entonces, donde dice P de X, ¿qué voy a reemplazar? 2. 50 menos 10 por X. Quiero saber en este caso cuál es la cantidad demandada a ese precio. Muy bien, ¿qué me quedaría? Menos 48 es igual a menos 10 por X. Por lo tanto, menos 48 dividido menos 10 es igual a X. La cantidad demandada, ¿cuánto sería? Sería 4,8. Elasticidad precio. Entonces, la variación de X sobre la variación del precio por. Noten que acá también nos dan un precio en particular donde tengo que averiguar cuál es la cantidad y me piden que en ese punto estime la elasticidad precio. Entonces, otra vez vamos a calcular la elasticidad puntual. Muy bien, ¿qué habíamos dicho? Que este primer factor era la pendiente de la demanda. ¿Cómo varía X cuando varía el precio?
¿Qué estimé yo? Cómo cambia el precio cuando varía X. Que me fijé en el numerito que multiplica a la variable X. Ojo que acá está despejado el precio. Entonces, pero acá me pide al revés. Fíjense que yo tengo variación del precio sobre la variación de la cantidad. Y acá tengo la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio. Entonces, esto yo lo podría expresar como 1 sobre menos 10. ¿Por qué? Porque la variación de X sobre la variación del precio es igual a 1 dividido la variación del precio sobre la variación de X. Tengo un cociente. ¿Cómo se multiplica? Cruzado. Entonces fíjense que llego a lo mismo. Si no, lo que puedo hacer es despejar X y fijarme cuál es el numerito que multiplica el precio y esa sería la pendiente. Ya lo vamos a hacer para que les quede bien en claro. Entonces, ¿cuál es el precio? Es 2. ¿Cuál es la cantidad? Es 4,8. Si hacemos las cuentas, esto es menos 0,04, perdón. 16 y acá el 6 es periódico. Entonces sería 416 10 miles menos 416 10 milésimos. Muy bien. Entonces la elasticidad precio en valor absoluto, ¿cómo es? Es un numerito menor que 1. Por lo tanto, indicaríamos que la demanda es inelástica. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada cae en 0,04, si quieren, por ciento. Muy poquitito cae la cantidad demandada. Profe, Sí. consulto, ahí dice elasticidad puntual o... Sí, puntual. Bien, gracias. Muy bien, entonces, ¿cuál era nuestra ecuación? Era el precio igual a 50 menos 10 por X. Ahora comprobemos que si es efectivamente que nosotros estamos calculando bien así la pendiente de la demanda. Para que quedemos seguros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar X. Entonces, ¿qué nos quedaría? P de X menos 50 es igual a menos 10 por X. Entonces, este menos 10 está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Bueno, entonces tengo 1 sobre menos 10 por el precio. Esto es un menos 50 dividido menos 10, que me va a quedar 50 positivo. Esto es igual a X. Entonces, si miramos esta ecuación, digo, ¿cómo varía X? Cuando cambia el precio es 1 sobre menos 10, menos 0,1. Y fíjense que nosotros habíamos dicho que la pendiente es 1 sobre menos 10, que acá sí se verifica cómo varía X cuando varía el precio, cómo cambia X cuando cambia el precio, es 1 sobre menos 10, que es lo mismo que nosotros que encontraríamos si despejáramos X para estimar, bueno, cuál es la pendiente de la demanda, que sería el numerito que multiplica al precio. Entonces, cualquiera de los dos caminos es válido para poder aproximar, bueno, determinar cuál es la demanda. Ahora bien, el ejercicio 2B tiene otro inciso donde tenemos una tabla de demanda. Entonces, anteriormente lo que teníamos era la ecuación de la demanda
Y entonces nos daban un precio en particular y nosotros podíamos estimar la cantidad demandada o dado que sabíamos, sí, podíamos estimar la cantidad demandada. Ahora tenemos información sobre la demanda, pero en una tabla. Entonces veamos eso. Dada la siguiente tabla de demanda, se pide. Calcule la elasticidad cuando el precio disminuye de P de X igual a 10 a P de X igual a 8. Interprete. ¿Para qué nivel de precios la elasticidad precios de la demanda sería nula? Yo voy a volver a copiar esto. Muy bien, el precio disminuye, o sea, cayó el precio. De 10, inicialmente entonces el precio era 10 y la cantidad demandada, ¿cuánto era? Era 4. Ahora el precio disminuye a 8. ¿Cuál es la cantidad demandada cuando el precio es 8? Es 8 unidades del bien. Tengo que calcular la elasticidad. Fíjense que tengo dos precios y dos cantidades. Entonces, a diferencia de los ejercicios que estábamos haciendo hace rato, donde estimábamos la elasticidad puntual, esta es la elasticidad arco, donde vamos a tener en cuenta el criterio de la semisuma. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta el promedio de los precios y el promedio de las cantidades. Entonces, ¿cómo vemos esto? Me dice que el precio cae. Entonces, cae P de X de P de X sub 0. ¿Cuál era el precio inicial? Era 10. A P de X sub 1, o sea, el nuevo precio, ¿cuál es? Es 8. ¿Esto qué genera? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Aumenta la cantidad demandada de X sub 0. Cuando el precio era 10, ¿cuánto era la cantidad demandada? Era 4. A X sub 1. Bueno, bajó el precio de 10 a 8. Cuando el precio es 8, ¿cuánto es la cantidad demandada? Es 8 unidades del bien. Muy bien, ¿cuál es la formulita de la elasticidad precio arco? Como varía X, cuando varía el precio, acá ya no tengo un precio y una cantidad, sino que bueno, lo que voy a hacer es aproximarlo, calculando el precio promedio y la cantidad promedio. Ojo que como estábamos estimando la elasticidad precio de la demanda, entonces X representa la cantidad demandada. Variación de X es el incremento. La variación de X la podemos estimar de esta manera. X sub 1 menos X sub 0 sobre la variación del precio, que sería P de X sub 1 menos P de X sub 0, por el precio promedio. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a sumar ambos precios y lo vamos a dividir por la cantidad de precios, que serían dos precios. Entonces, P de X sub 1 más P de X sub 0 sobre 2, dividido. Las cantidades las vamos a sumar y las dividimos entre 2. Ojo que a veces ustedes creen que estimar la elasticidad es simplemente hacer el cálculo de la pendiente. Eso está mal. Porque la pendiente va a decir, bueno, ante una variación del precio, ¿cuánto varía X? Pero X está medido en unidades. No sé si serán miles de pares de zapatillas, no sé si serán toneladas de soja, no sé, dependiendo del bien que estemos analizando. En cambio, la elasticidad precio lo que nos indica es el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces nosotros decimos, bueno, si aumenta en un 1%, ¿en qué porcentaje cae la cantidad demandada? O si baja el precio, ¿en qué porcentaje aumenta la cantidad demandada? Muy bien.
X sub 1 menos X sub 0 sería 8 menos 4 dividido la variación del precio. 8 menos 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los precios y los divido entre 2. Asimismo, voy a sumar las cantidades y las divido entre 2. Entonces voy a obtener la cantidad promedio. Si hacemos las cuentas, dicho valor es menos 3. La elasticidad precio en valor absoluto va a ser 3. Por lo tanto, la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Ante un aumento del 1% del precio, la cantidad demandada caerá más de un 1%. ¿Cuánto cae en realidad? Cae un 3%. Sube un poquito el precio y ¿qué pasa? La cantidad demandada como que reacciona ante esa variación del precio. Hace rato veíamos el caso de una demanda inelástica, entonces sí, ante un aumento del precio bajaba la cantidad demandada, pero la demanda no era tan sensible. Acá cambia, aumenta un 1% el precio y la cantidad demandada cae en 3%. Cae en más de ese porcentaje que aumenta el precio. O asimismo podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Ante una caída del 1% del precio, o sea, ¿qué pasa si bajamos el precio un 1%? La cantidad demandada, acuérdense que hay una relación inversa entre precio y cantidad, la cantidad demandada aumentará en 3%. Recuerden que la elasticidad precio, que era cambio porcentual, ojo que hay alguna bibliografía que también el porcentaje lo pone adelante y después pone delta que hace referencia a variación, pero lo que nos están queriendo decir el cambio porcentual de X sobre el cambio porcentual de el precio. Entonces, si nos dio menos 3, fíjense que este menos 3 yo lo puedo escribir así. 3 sobre menos 1. Entonces, si cae un 1% el precio, la cantidad demandada en cuánto va a aumentar en un 3%, que esta es la segunda forma de interpretarlo. O podría decir, si quieren también lo puedo escribir menos 3 sobre 1. Ante un aumento de un 1% en el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Cae un 3%, o sea, cae más de un 1%. Entonces, a diferencia del otro caso, habíamos visto que teníamos la demanda inelástica. En este caso, la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es mayor que 1. Por lo tanto, interpretamos que la demanda es elástica. Veamos qué otra cosita nos piden en este ejercicio. 2. ¿Para qué nivel de precio la elasticidad precio de la demanda sería nula? Muy bien. Entonces vamos a poner 2. Elasticidad precio de la demanda, queremos que sea nula. O sea, interpretaríamos que la demanda es perfectamente inelástica. Y nos indican para qué nivel de precios ocurriría eso. ¿Cuánto tendría que ser el precio para que la demanda sea perfectamente inelástica? Muy bien. Entonces, la elasticidad, precio puntual, que habíamos dicho que era la variación de X sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad. Entonces, yo
yo necesitaría averiguar cuál es el precio. Entonces yo sé que esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos una tablita con información de distintas combinaciones de precio y de cantidad. A medida que el precio disminuye en 2, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta en 4. Entonces podríamos tratar de estimar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Eso lo habíamos discutido la clase pasada. ¿Y qué debíamos tener en cuenta? Entonces, 2 puntitos. Punto A, le voy a dar las coordenadas x0, p de x sub 0, y al punto B le voy a dar las coordenadas x sub 1, p de x sub 1. Para que me sea más sencillo el cálculo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegir combinaciones donde me aparezca el 0. Fíjense, la primera combinación es que el precio es 12 y la cantidad demandada es 0. Y por otro lado, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 24. Entonces voy a tomar esos valorcitos para que me sea más sencillo operar. Simplemente por eso. Si no, ustedes pueden elegir cualquier combinación. Entonces, la primera combinación es la cantidad demandada es 0 y el precio es 12. Por otro lado, ¿qué pasa si el precio es 0? La cantidad demandada es 24. Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. X menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? Vale 0. X sub 1 menos x sub 0. X sub 1, ¿cuánto vale? 24. 24 menos 0. Por otro lado, ¿qué tenemos en el segundo miembro? P de x menos P de x sub 0. Pero yo dije que P de x sub 0 vale 12. Vuelvo a repetir, como habíamos dicho en la clase pasada, no importa, ustedes eligen a qué combinación le van a llamar punto A y punto B. Yo lo podría haber hecho al revés, o sea, al punto B llamarle punto A y al punto A llamarle punto B, y hubiera obtenido el mismo resultado. Ustedes eligen dos combinaciones. Muy bien. P de x sub 1 sería 0 menos P de x sub 0, pero P de x sub 0 es 12. Entonces me queda x sobre 24. Es igual a P de x menos 12 dividido menos 12. Puedo hacer el producto de los extremos por los medios, o si quieren, este numerito está dividiendo, como pasaría al otro miembro, multiplicando. Entonces me quedaría menos 12 sobre 24 por x es igual al precio menos 12. Simplifiquemos. Entonces saco la 12ª parte, que me quedaría menos 1/2. Menos 1/2 por x es igual a p de x menos 12. Puedo multiplicar a ambos miembros por menos 2. Esto es lo mismo que decir un menos 1/2 está multiplicando, pasa dividiendo. Es exactamente lo mismo. Entonces me quedaría que x es igual a menos 2 por el precio, menos por menos se me hace más, me quedaría más 24. Entonces la ecuación de la demanda
es menos 2p de x más 24. Si quieren, la podríamos haber ordenado un poquito, poner primero la constante, que sería 24, y luego escribo la pendiente que multiplica a la variable precio. Muy bien, sigamos ahora. Entonces, nuestra misión era hallar en qué caso la elasticidad precio es igual a 0. Habíamos dicho que la podíamos estimar con la elasticidad puntual. Variación de x sobre la variación del precio, que sería la pendiente de la demanda, o sea, menos 2. Por el precio y la cantidad, y yo sé que eso me tiene que dar igual a 0, pero no sé a qué precio y a qué cantidad. Bueno, si soy rápida, podría darme cuenta que tengo la pendiente que multiplica un cociente. Entonces yo necesitaría multiplicar por un cierto numerito para que esto me dé 0. Entonces yo diría, bueno, menos 2, ¿por qué número lo tendría que multiplicar para que me dé 0? Y bueno, la única alternativa es que sea 0. Pero entonces este cociente me tiene que dar 0. Si un cociente me da 0, quiere decir que el numerador es 0. Muy bien, pero puede ser que me cueste mucho hacer este razonamiento, entonces lo que puedo hacer es decir lo siguiente. A ver, tengo que poner un precio y una cantidad. No sé cuál será ese precio y esa cantidad que me dé que la elasticidad precio es igual a 0. Bueno, pero precio es una variable y x es otra variable. Tengo dos variables distintas. Yo quisiera expresarlo todo en términos de la misma variable. ¿Qué información tengo que me vincule el precio y la cantidad? Y no es otra que la ecuación de la demanda. Entonces yo podría poner P de X, que es el precio que no lo conozco, dividido X, pero X yo sé que es igual a menos 2P de X más 24. Entonces me quedaría menos 2P de X sobre menos 2P de X más 24, y eso es igual a 0. Entonces, esto está dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicando. Menos 2P de X es igual a 0 por menos 2P de X más 24. Por lo tanto, que me quedaría menos 2P de X es igual a 0. Trato de despejar el valorcito de P de X. Menos 2 está multiplicando, ¿cómo pasaría dividiendo? 0 dividido menos 2. Entonces el precio sería 0. Ojo que yo podría haber cometido algún error en la estimación de la ecuación de la demanda, me puedo haber equivocado en algo. Entonces siempre es recomendable revisar si esta ecuación satisface, al menos satisface las combinaciones de la tabla. Entonces eso me sirve para estar segura de que he operado de manera correcta. Si el precio es 2, fíjense que me quedaría menos 2 por 2 sería menos 4, más 24 sería 20. Esa combinación sí es correcta. A ver, veamos si no estoy muy convencida. Diría, por ejemplo, ¿qué pasa si el precio es 10? ¿Qué me quedaría? Menos 2 por 10 sería menos 20, más 24, ¿cuánto me quedaría X? 4. Entonces, si el precio es 10, ¿cuánto es la cantidad demandada? 4, sí. Entonces, fíjense que sí verifica las combinaciones que tengo en la tabla. Si yo pruebo con algunos valorcitos y no me da parecido el valorcito de la tabla, esa es la cantidad demandada, entonces quiere decir que en alguno de estos pasos me he equivocado. Muy bien. Entonces, ¿cuándo la elasticidad precio me va a dar igual a 0? ¿Para qué valor de P?
En este caso, cuando el precio es 0. También me podrían haber preguntado para qué valor del precio la demanda tiene elasticidad unitaria, que eso sería que la elasticidad precio sea -1. Entonces podría haber igualado a -1 y de ahí despejo si es que existe algún valorcito de P, y acá incluso me podrían haber preguntado la cantidad. Entonces acá el precio es 0. Cuando el precio es 0, fíjense que ese dato lo tengo en la tabla. Si el precio es 0, la cantidad demandada es 24. Si bien acá no me lo piden, pero acá puedo indicar que cuando el precio es 0, la cantidad demandada es igual a 24. Me podrían decir para qué precio y para qué cantidad específicamente la elasticidad precio, en este caso, es igual a 0. Al menos en la consigna, simplemente me pedían el valor del precio. Entonces el precio sería 0. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Entonces vamos a dejar un poquito lo que es la demanda y vamos a trabajar con la oferta. Dada la siguiente tabla de oferta por el bien X, grafique la curva de oferta, calcule la elasticidad cuando el precio cae de 5 a 4. Muy bien, veamos. Tenemos la variable precio y la variable cantidad. Cuando el precio es 6, la cantidad ofrecida, acá ya estamos analizando la oferta, es 1200. Cuando el precio es 5, la cantidad ofrecida es 900. Cuando el precio es 4, se ofrecen 600 unidades del bien. Cuando el precio es 3, se ofrecen 300 unidades del bien. Cuando el precio es 2, la cantidad ofrecida es 0. Entonces lo único que hice fue tomar la tablita con la información que nos brindaron en la consigna. Voy a insertar un gráfico. Muy bien, recordemos que para graficar la oferta, en el eje horizontal que vamos a ubicar las cantidades. Y en el eje vertical que ubicamos los precios. Entonces, esta es la oferta del bien X. Fíjense que nos muestra una relación positiva entre los precios y las cantidades. Este sería el precio del bien X y estas son las cantidades ofrecidas. Observen que hay una relación lineal entre ambas variables. Muy bien, entonces ya tengo el gráfico de la oferta del bien.
¿Qué más debo realizar? A ver, voy a hacer el intento de correr esto. A ver, copiemos. Muy bien, entonces ya tengo la oferta del bien X, mejor dicho, graficada la oferta. ¿Qué más me piden? Calcule la elasticidad cuando el precio cae de 5 a 4 pesos. Entonces, cae el precio del bien de 5. Identifiquemos cuál es el precio anterior y cuál es el nuevo precio. El anterior precio era 5. Y ahora el precio pasa a ser, ¿cuánto? 4. Entonces cae el precio del bien X. Estamos analizando la oferta. Habíamos dicho que hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Por lo tanto, si baja el precio, la cantidad ofrecida va a caer. De X sub 0 igual a un cierto valorcito a X sub 1. Cuando el precio es 5, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? Es 900. Cuando el precio es 4, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? Es 600. Elasticidad precio, vamos a utilizar la letra epsilon para simbolizarla. La elasticidad precio sería X, P de X, va a ser igual. La formulita es muy similar a la que usamos para estimar la elasticidad precio de la demanda. Y acá también podemos estimar elasticidad arco y elasticidad puntual. Elasticidad arco, que vamos a tener 2 precios y 2 cantidades. Elasticidad puntual, vamos a tener un precio y una cantidad. Variación de X sobre la variación del precio por el precio promedio. Fíjense que tenemos 2 precios y 2 cantidades, sobre X promedio, pero ahora X aquí hace referencia a las cantidades ofrecidas. Variación del precio. X sub 1, P de X sub 1 menos P de X sub 0, o sea, 4 menos 5. No, perdón, me estoy equivocando. Acá tengo la variación de la cantidad ofrecida en el numerador. O sea, sería 600 menos 900. Dividido la variación del precio, que sería 4 menos 5. Por el precio promedio. ¿Qué tenía que hacer para calcular el promedio? Tenía que sumar ambos precios y los divido entre 2. Por otro lado, para estimar lo que sería el precio promedio, no, perdón, la cantidad promedio, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar las cantidades y dividirlas entre 2. Si quieren, si se fijan que tanto en numerador como en denominador aparece el 2, esto se podría simplificar. Si hacemos las cuentas, el resultado es 1,8. Ay, pero la elasticidad precio de la oferta me da un numerito positivo. ¿Por qué será si la de la demanda me daba un numerito negativo que yo tenía que pasarlo a módulo? Bueno, la variación de X sobre la variación del precio cuando tenemos la elasticidad arco no es otra cosa que una aproximación de la pendiente de la curva. Puede ser, bueno, en este caso nos va a dar justito la pendiente de la demanda porque hemos visto que el gráfico es una línea recta. Ahora bien, yo le podría haber dado una curva de oferta que sea curvilínea, por lo tanto, en ese caso estaríamos simplemente haciendo una aproximación de la pendiente a través de la variación de X sobre la variación del precio. Muy bien. ¿Cómo varía la cantidad ofrecida cuando varía el precio? Hay una relación positiva entre precio y cantidad, entonces esto va a ser positivo.
El precio promedio que teníamos que hacer, sumar los dos precios, pero los dos precios son como positivos. Las cantidades promedio también, a lo sumo pueden ser 0. Entonces, el resultado de la elasticidad-precio va a ser un numerito positivo. ¿Por qué? Porque depende de su pendiente. Como la pendiente es positiva, entonces la elasticidad-precio de la oferta va a ser positiva. Mientras que como la demanda depende como la elasticidad-precio y la demanda depende de la pendiente, pero no es solamente la pendiente, ojo con eso, va a ser un numerito negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la demanda hay una relación inversa entre precio y cantidad. Muy bien, entonces este numerito no hace falta interpretarlo, pasarlo a valor absoluto, directamente podemos hacer su interpretación. Esto es mayor que 1, por lo tanto podemos indicar que la oferta es elástica. Y la interpretación va a ser similar a la que ya habíamos visto con la demanda. Ahora diríamos, ante un aumento de la elasticidad-precio, si quieren lo notemos así, elasticidad-precio de la oferta, que sería el cambio porcentual en la cantidad ofrecida, dividido el cambio porcentual en la cantidad, perdón, en el precio. Entonces, ante un aumento de un 1% en el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Esto lo vamos a analizar en porcentaje. Bueno, para el ejercicio nos dio 1,8. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta en más de un 1%. ¿En cuánto aumenta? En 1,8%. Entonces, aumenta el precio en un 1%, la cantidad ofrecida aumentará en 1,8%. Esa sería la interpretación. ¿Qué más? B. Obtenga la función de oferta. Calcule la elasticidad para los precios 4 y 5. Habíamos visto que el gráfico es una recta. Entonces podríamos aplicar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Elegimos el punto A y el punto B. Uno va a tener las coordenadas x sub 0, p de x sub 0, y el otro va a tener las coordenadas x sub 1, p de x sub 1, donde x, ojo que acá es la cantidad ofrecida. Y luego tenemos que aplicar la formulita x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. También podemos utilizar la fórmula del punto pendiente, es lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado. Si hacemos eso, que ya lo vimos en detalle hace rato, pues no lo voy a hacer de vuelta, vamos a encontrar que la ecuación de la oferta es x igual a 300 por p de x menos 600. Entonces las constantes de la ecuación de la oferta sería menos 600 y la pendiente, fíjense que sería el numerito que multiplica el precio, o sea, 300. Fíjense que este numerito es positivo, hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Me piden que estimemos la elasticidad para los precios 4 y 5, pero no es lo mismo que ya hicimos, y no, porque acá nos dice cuando el precio cae de 4, de 5 a 4, y acá me dice para los precios 4 y 5, entonces acá la estrategia es la elasticidad precio puntual.
si el precio es 4, a ver, ¿cómo sería la elasticidad precio? ¿Cómo varía X? Cuando varía el precio por el precio sobre la cantidad. ¿Cuál es la pendiente de la oferta? El numerito que multiplica el precio, que sería 300. También podría darse el caso que la oferta esté expresada de la siguiente manera. El precio que dependa de las cantidades ofrecidas. Ahí tendríamos que actuar de una manera similar al ejercicio anterior. O despejamos X, o si no decimos la variación de X sobre la variación del precio, que sería 1 sobre la variación del precio dividido la variación de X. Muy bien, en este caso tenemos ya la ecuación de la oferta, donde X depende del precio, por lo tanto no hace falta hacer ningún despeje adicional. Entonces, la pendiente de la demanda, ¿cuánto es? 300. ¿Cuál es el precio? Me dice 4. ¿Cuál es la cantidad ofrecida cuando el precio es 4? Es 600. Por lo tanto, ¿cuánto sería la elasticidad precio de la oferta? Tercera parte, ¿cuánto sería? 1, tercera parte, 2. 4 dividido 2, me quedaría 2. ¿Cómo decimos que es la oferta? La oferta es elástica. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta más de un 1%. ¿En cuánto aumenta? En 2%. O también podríamos interpretarlo de otra manera. Cuando el precio cae un 1%, la cantidad ofrecida cae o disminuye en 2%. Veamos qué pasa. ¿Cuál es la elasticidad precio? Si el precio es 5. Noten que acá nos están dando valores del precio que se encuentran en la tabla. Si yo me piden, por ejemplo, si me preguntaran, y bueno, ¿cuánto va a ser la elasticidad precio si el precio es 7? Bueno, pero acá no tengo el dato. Sin embargo, al tener la ecuación, yo podría reemplazar 7 por 300 menos 600 y estimar cuál sería la cantidad ofrecida. Variación de X sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad. Bueno, la pendiente habíamos dicho que era 300. Por el precio que es 5. Cuando el precio es 5, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? Es 900. Al hacer las estimaciones correspondientes, vamos a observar que la elasticidad precio es 1,67. También fíjense que este numerito es mayor que 1, por lo tanto vamos a indicar que la oferta es elástica. Cuando el precio es 5, fíjense en este caso hemos estimado la elasticidad precio de la oferta, nos dice que ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta un 1,67%, o sea, más de un 1%. C. ¿Existe en esta recta algún nivel de precios para el cual la elasticidad precios de la oferta sea unitaria? Muy bien, veamos el C.
Recordemos, ¿cuál era la ecuación de la oferta? Era X igual a 300 por el precio menos 600. Y existe en esta recta algún nivel de precio para el cual la elasticidad precio de la oferta sea unitaria. Muy bien, ¿cómo? ¿Qué resultado nos tendría que dar la estimación de la elasticidad precio para que la oferta sea unitaria? Tenga elasticidad unitaria. Sería la variación de X sobre la variación del precio por el precio sobre X. Esto me tiene que dar 1. ¿Cuál es la pendiente de la oferta? 300. ¿Qué precio? No sé, tengo que encontrarlo. ¿Qué cantidad? Bueno, pero acá tengo dos variables. Que habíamos dicho que la ecuación que vincula precio con cantidad, bueno, en este caso estamos analizando la oferta, la ecuación de la oferta. 300 P de X menos 600. O podría despejar P de X y dejo todo expresado en términos de X acá en la formulita. No hay problema. Entonces me queda 300 P de X sobre 300 P de X menos 600. Esto es igual a 1. Esto está dividiendo, ¿cómo pasa el otro miembro? Multiplicando. Entonces me quedaría 300 P de X menos 600 por 1. 300 P de X es igual a 300 P de X menos 600. Noten que tanto en el primer miembro como en el segundo que aparece 300 por el precio. Se cancela, por lo tanto me quedaría que 0 es igual a menos 600. Lo cual podemos indicar que es falso. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que no existe valor de P de X tal que la elasticidad precio de la oferta sea igual a 1. ¿Esto qué quería decir? Que la oferta tiene elasticidad unitaria. ¿Eso cuándo ocurriría? Que cuando ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta en ese mismo porcentaje, o sea, un 1%. D. ¿Qué conclusiones puedes sacar acerca de la elasticidad precio de la oferta en comparación a la elasticidad precio de la demanda? Es lo que les dije hace ratito. La elasticidad precio de la oferta es positiva. ¿Por qué? Porque depende de su pendiente para estimarla. Como la pendiente de la oferta es positiva, es mayor que 0. Habíamos dicho que la pendiente, que la elasticidad precio de la oferta depende de la pendiente de la oferta. La pendiente de la oferta es mayor que 0. Los precios y las cantidades son valores positivos. Por lo tanto, la elasticidad precio va a ser positiva. Mientras que cuando nosotros hacíamos estimaciones de la elasticidad precio de la demanda, ¿qué teníamos en cuenta? La pendiente de la demanda y los precios y las cantidades. También podríamos hacer la estimación arco, o sea, calcular la elasticidad entre dos puntos, o sea, sería la elasticidad arco, como habíamos estimado en los puntos anteriores. Pero lo mismo, acá lo que estamos haciendo es aproximar la pendiente de la demanda. Y nosotros sabemos que hay una relación inversa entre precio y cantidad, entonces eso va a ser menor que 0. Esto es menor que 0 y lo que tengo en el cociente precio promedio dividido cantidad promedio es algo positivo. Entonces, la estimación de la elasticidad precio de la demanda se ve influenciada por la pendiente de la demanda que es negativa. Por lo tanto, nos va a dar un numerito negativo. Eso hay que escribir.
Vayamos al ejercicio número 4. Ejercicio 4. Indique gráficamente los efectos que tendrán en la oferta o demanda de gaseosas en Salta los cambios que se describen y explique brevemente los mismos. Me dice A, un aumento en las tarifas eléctricas. Entonces va a ser más caro producir las gaseosas. Entonces vamos a graficar la situación inicial. Tengo el precio y la cantidad. Vamos a graficar la oferta y la demanda de gaseosas. Muy bien, punto de equilibrio inicial, el punto E. Voy a tener la cantidad de equilibrio, si quieren le ponemos X sub E y P de X sub E. Este es el equilibrio inicial, tengo el precio y la cantidad de equilibrio. En el punto de equilibrio, ¿qué pasaba? Se igualaban la oferta y la demanda. Para un mismo precio, las cantidades ofrecidas y demandadas eran iguales. Aumentan las tarifas eléctricas. Bueno, ¿esto afectará a la oferta o a la demanda? Habíamos dicho que esto va a encarecer la producción del bien. Por lo tanto, afecta a la oferta. Lo podríamos considerar como un aumento del precio de un insumo, entonces la oferta se contrae. ¿Qué quiere decir que se contrae? Que se desplaza hacia la izquierda. Entonces, tendríamos nuestra nueva oferta que sería O'. Nuevo punto de equilibrio, E'. ¿Cuál sería la cantidad de equilibrio? Sería X sub E'. ¿Cuál sería el nuevo precio de equilibrio? P de X sub E'. ¿Qué pasa con la cantidad de equilibrio? Disminuye y el precio de equilibrio aumenta. Por lo tanto, la oferta disminuye ¿Cuál será la consecuencia? Que el precio de equilibrio aumenta. Noten que inicialmente era P de X sub E y ahora es P de X supra P de X sub E', que es un valorcito más alto. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio disminuye. Disminuye o lo que es lo mismo, quiero escribir rápido y me sale mal. Disminuye. Listo. Entonces esto es el inciso A. Veamos el B. Disminución del precio del agua mineral con gas. Entonces podríamos considerarlo que es un bien sustituto de las gaseosas. Entonces esto afecta a la oferta o a la demanda del bien. Lo que va a ocurrir es que va a afectar a la demanda. Es más barato comprar, en este caso, agua mineral con gas que gaseosa. Entonces vamos a ver que la demanda se contrae. O sea, se desplaza hacia la izquierda. Se alteró el precio de uno de los bienes sustitutos. Esta va a ser nuestra oferta. Entonces a la oferta no le pasa nada, sigue siendo la misma. La que sí se altera es la demanda.
¿Cuál era el equilibrio inicial? Era el puntito E. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio? Es E', donde el precio de equilibrio sería P sub E', o sería, y la cantidad de equilibrio, perdón, sería X sub E'. ¿Qué pasó con el precio de equilibrio? Se redujo. Y la cantidad de equilibrio también se redujo. La demanda cae. El precio y la cantidad de equilibrio, fíjense que se mueven en el mismo sentido. Disminuyen. Listo. Entonces noten que la metodología siempre es la misma. Vamos a graficar el equilibrio inicial y luego vamos a incorporar en el mismo gráfico la alteración ya sea de la oferta o de la demanda. En este caso, por ahora lo que estamos viendo son modificaciones en determinantes ya sea de la demanda o de la oferta, lo que hace que la curva, alguna de esas dos curvas, se desplace. Veamos qué nos indican en el C. Aumento del ingreso de los consumidores. Esta es nuestra oferta. Aumenta el ingreso de los consumidores. Bueno, acá estaría la distinción entre si la gaseosa podríamos considerar si es un bien normal o es un bien inferior. Un bien inferior era aquel que cuando aumenta el ingreso, que pasaba con la demanda, se reduce. Mientras que un bien normal es aquel que cuando el ingreso aumenta, la demanda se mueve en el mismo sentido. O sea, también aumenta o sube. Si consideramos que la gaseosa es un bien normal, aunque podríamos asimismo discutirlo, ustedes podrían decir, no, profe, porque si yo tengo un mayor ingreso, quizás hasta cierto punto yo tome gaseosa y después si sigue aumentando mi ingreso y quizás ustedes busquen algunas opciones mucho más saludables. Podríamos discutirlo a eso. Pensemos que la gaseosa, supongamos que la gaseosa es un bien normal. Entonces, suponemos que es un bien normal. Entonces, si aumenta el ingreso, ¿qué va a pasar? La demanda también aumentará. Entonces, la nueva demanda va a ser D'. ¿Cuál es el equilibrio inicial? El puntito E. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Donde se corta la nueva curva de demanda con la oferta. La oferta sigue siendo la misma. Identifico cuál es el nuevo precio y cuál es el nuevo precio de equilibrio y cuál es la nueva cantidad de equilibrio. Entonces la demanda se desplaza a la derecha. Bueno, a ver, Hachi, correte que estoy trabajando. Acá mi perrito me viene y me abre la puerta. Entonces, se desplaza la demanda hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir? La cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio aumentan.
Bueno, sigamos. Bueno, la demanda se desplaza hacia la derecha, se desplaza a la derecha, hacia la derecha sería acá. Ay, Hachi. Bueno, tranquilo. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, identifiquemos. El precio de equilibrio aumenta. Uy. Y la cantidad de equilibrio también aumenta. Veamos qué nos piden en el siguiente inciso, que sería el D. ¿Qué nos piden en el D? Disminución del precio de los envases de las gaseosas. ¿Qué vamos a observar? Que la oferta aumenta o disminuye. Es más barato ahora envasar cada una de las gaseosas. Muy bien, sigamos. Falta poco. D. Disminución del precio de los envases de gaseosas. En este caso, la oferta aumenta. Tenemos el equilibrio inicial. La nueva curva de oferta va a ser O'. Tenemos el equilibrio inicial y el nuevo equilibrio. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. La oferta, asimismo, se desplaza hacia la derecha, o sea, aumenta. Acá el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, por otro lado, aumenta. D. E. Aumento del número de consumidores. Eso llevaría a que la demanda se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, veríamos un gráfico similar al C, al que hemos analizado en el punto C. Entonces, la demanda aumenta. ¿Qué ocurre con el precio de equilibrio? Se incrementa, al igual que la cantidad de equilibrio. F. El gobierno establece un precio por encima del equilibrio. Entonces, la situación inicial es el equilibrio de mercado.
Ahora el gobierno fija que el precio tiene que estar, es un valor que está por encima del equilibrio. Supongamos P sub G le vamos a poner, que es el precio que fijó el gobierno. Y el precio de equilibrio inicialmente era P sub B y la cantidad de equilibrio era X sub B, o sea, la cantidad transada. El precio de equilibrio nos muestra para qué cantidades, cuándo mejor dicho, se igualan las cantidades ofrecidas y las demandadas. Para ese precio, fíjense el que fijó el gobierno, si me voy a la curva de demanda, ¿qué voy a observar? La cantidad demandada. Ahora, para ese precio puedo ver cuáles son las cantidades ofrecidas. Para eso me voy a la curva de oferta y voy a leer en el eje horizontal cuáles son las cantidades ofrecidas, X sub O. Noten que las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas. Por lo tanto, estamos en presencia de un exceso de oferta. A ese precio, los consumidores quieren comprar solamente la cantidad X sub B, que fíjense que es mucho menor que la cantidad ofrecida a ese precio. Entonces van a sobrar bienes, va a haber un excedente. Excedente o exceso de oferta se referencia a lo mismo. G. Hay una campaña de concientización sobre las consecuencias en la salud de tomar bebidas azucaradas. Entonces informan sobre cuáles son los problemas que tiene ingerir bebidas azucaradas y sabemos que en algunos casos puede llevar incluso a padecer diabetes. Entonces fíjense que eso va a generar un cambio en las preferencias de los consumidores. Eso va a alterar la demanda. ¿Qué va a pasar con la demanda? La demanda se contrae. Entonces fíjense que el gráfico sería muy similar a lo que ocurrió en el inciso B. Entonces acá vamos a poner gráfico similar al inciso B. Hay un cambio en los gustos de los consumidores. Esto se refleja en una contracción de la demanda. La demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué vemos entonces? Que el precio y la cantidad de equilibrio caen. Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿qué debemos tener en cuenta? Hacer el gráfico del equilibrio inicial y luego mostrar, ya sea que la demanda o la oferta se han alterado si es que se ha modificado alguno de los factores o determinantes de alguna de esas curvas. Último ejercicio y ya con esto cerramos. Ejercicio 5. El mercado de dulces caseros regionales viene determinado por las siguientes ecuaciones de oferta y de demanda. X sub D igual a 2000 menos 10 por P de X, X sub O igual a 10 por el precio menos 180. X sub D hace referencia a las cantidades demandadas, X sub O a las cantidades ofrecidas. Determina el punto de equilibrio de dicho mercado. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el equilibrio de mercado? Vamos a igualar las ecuaciones de oferta y de demanda. Bueno, en este caso primero igualo las cantidades demandadas con las ofrecidas. Bueno,
Escribamos las ecuaciones. Sería 2000 menos 10 por P de X igual a 10 por P de X menos 180. 2000, este 180 está restando como pasa, sumando. Menos 10P de X lo voy a llevar al otro miembro sumando. Entonces, acá sería, es 2018, acá estoy escribiendo mal, acá sería 2180, 2000 más 180 sería 2180, es igual a 20 por el precio. Este 20 está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Entonces, el precio es igual a 109. Podrían poner P de X sub B o asterisco, también es otra forma de denotar el equilibrio. Este sería el precio de equilibrio. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? ¿Qué voy a hacer? Ese precio ya sea que lo reemplace en la ecuación de demanda o en la de oferta. Si quieren, para estar más seguros, podrían reemplazarlo en ambas y fijarse si les da el mismo numerito. Si les da el mismo numerito, entonces estamos tranquilos que hemos resuelto de manera correcta esta igualdad entre ecuaciones. Si nos da un numerito distinto, quiere decir que nos hemos equivocado en alguno de los pasos. Si los reemplazo en la ecuación de la demanda, sería 2000 menos 10 por 109. Esto sería 910. Si quieren, reemplacemos en la oferta también. Como para verificar. Y sería 10 por 109 menos 180. Y vamos a ver que obtenemos el mismo resultado. Entonces, para ese precio, ¿qué ocurre? Se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Y entonces podemos concluir que la cantidad de equilibrio es 910. También lo podríamos ver de manera gráfica el equilibrio. Veríamos dónde se intersectan las curvas de oferta con la curva de oferta con la de demanda. Entonces ya sé cuál es el precio de equilibrio, que es 109, y cuál sería la cantidad de equilibrio. Veamos el inciso B. Calcula la elasticidad precio de la demanda y de la oferta en el punto de equilibrio obtenido. ¿Cuál era la elasticidad precio de la demanda? ¿Cuál era la formulita? La variación de X sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad. Ojo que acá tenemos un precio y una cantidad, por eso estamos empleando la elasticidad o la formulita de elasticidad puntual. ¿Cuál es la pendiente de la demanda? ¿Dónde anda la ecuación de la demanda? La pendiente es menos 10. ¿Cuál es el precio? 109. ¿Cuál es la cantidad? 910. La elasticidad precio en ese punto es menos 1,2. ¿Qué nos quiere decir este numerito? En valor absoluto es mayor que 1. La demanda es elástica. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada cae en más de un 1%, en 1,2%. Veamos la elasticidad precio de la oferta en ese mismo punto. ¿Qué necesito saber? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la pendiente de la oferta? ¿Dónde está la ecuación de la oferta? Era X sub O igual a 10 por P de X menos 180. ¿Cuál sería la pendiente? 10. Reemplazo la cantidad, que sería 910, y el precio, que lo voy a ubicar en el numerador.
Esto es 1,2. ¿Qué podemos indicar? Que la oferta es elástica. Noten que en el punto de equilibrio coinciden. Bueno, si esto lo interpretamos en valor absoluto, fíjense que nos ha dado el mismo numerito. Si lo pasamos a valor absoluto, es el mismo numerito. Acá que diríamos que la oferta es como elástica. C. Determine qué sucede a un precio de 120 pesos. ¿Cómo se retorna al equilibrio? ¿Cuál era el precio de equilibrio que habíamos encontrado? Era 109. Un precio de 120, noten que está por encima del equilibrio. Entonces vamos a estar en presencia de una situación particular. Algo que ya habíamos analizado anteriormente, teníamos el precio y la cantidad, tenemos la oferta, la demanda, supongamos que el precio, bueno, como en este caso, se fija por encima del equilibrio. Este era el precio de equilibrio, P sub B, y ahora el precio es P sub B, supongamos. ¿Cuál es la cantidad demandada? Es X sub D. ¿Cuál es la cantidad ofrecida? Es X sub O. Fíjense que acá se genera una brecha. Esa brecha recibe el nombre especial de exceso de oferta, tal como lo habíamos visto hace rato. La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Acá nosotros teníamos en el medio la cantidad de equilibrio. Ahora bien, si el precio es 120, ¿cuál va a ser la cantidad demandada? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la ecuación de la demanda. Entonces, perdón, 120 acá. Entonces va a ser 2000 menos 1200, ¿cuánto sería? Sería 800. Entonces, para ese precio la cantidad demandada es 800. ¿Cuál sería la cantidad ofrecida para ese precio? Escribo cuál es la ecuación de la oferta y reemplazo dicho precio. Entonces me quedaría 1200 menos 180. Esto sería 1020. ¿Cómo determino el exceso de oferta? Va a ser 1020 menos 800. Esto sería 220 unidades. Entonces, el exceso de oferta, voy a restar la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Como sobran unidades, entonces esto va a llevar a una puja hacia la baja del precio y de esa manera se va a restablecer el equilibrio. D. Explique qué sucede a un precio de 80, cómo se retorna el equilibrio. Entonces veamos gráficamente. Tenemos la demanda y la oferta. Indicamos cuál es el equilibrio inicial. Tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. Ahora bien, nos indican qué sucede a un precio de 80 pesos. Fíjense que un precio de 80 pesos
Si se fija un precio de 80 pesos, ¿cómo se retorna al equilibrio? Supongamos que este sería una intervención del gobierno. ¿Qué va a suceder? Veamos cuál es la cantidad ofrecida a ese precio. Sería X sub O. ¿Cuál es la cantidad demandada? Para ese precio me voy a la demanda y voy a leer cuál sería la cantidad demandada en el eje horizontal. Noten que hay una distancia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Entonces estamos en presencia de un exceso de demanda. Va a haber faltante del bien. ¿Por qué? Porque los oferentes están dispuestos a vender esta cantidad y los consumidores quieren X sub D. Pero ¿cómo lo cuantifico con el ejercicio? Muy bien, ¿cuál era el precio? P de X igual a 80. Reemplacemos ese precio en la ecuación de la demanda y en la oferta. Ecuación de la demanda era 2000 menos 10 por el precio, que en este caso sería 80. Entonces me quedaría 2000 menos 800 sería 1200. ¿Cuál sería la cantidad ofrecida para ese precio? ¿Dónde está la ecuación de la demanda? La busco y la anoto. Sería 10 por 80 menos 180. Por lo tanto, tendríamos 800 menos 180, que sería 620. ¿Cuál sería el exceso de demanda? ¿De cuántas unidades? Sería 1200, o sea, vamos a restar las cantidades demandadas con las ofrecidas. Entonces, eso sería 580 unidades. Que en este caso sería, bueno, debe ser botellas de vino. En este caso, hay un faltante de botellas de vino. Muy bien. Entonces, ya con esto hemos concluido con la... Bueno, ahí dice cómo se retorna al equilibrio. Entonces, fíjense que hay un faltante del bien. Eso presiona al aumento del precio. Entonces, se restablecería el equilibrio. Bueno. Con esto terminamos el ejercicio número 5, que es el último del trabajo práctico.